Mis propios padres me obligaron a dejar a mi novia, para que mi hermano pudiera estar con ella. Lo peor fue descubrir que ella realmente quería estar con él. Hola, soy Daniel, y esta es la historia de cómo mi familia destruyó mi relación y con ella, nuestra conexión. Durante años creí que los lazos de sangre eran inquebrantables, pero un día aprendí que no todos los que te rodean quieren lo mejor para ti, incluso si comparten tu apellido. Todo empezó cuando tenía 22 años. Estaba en una relación con Lucía, la chica con la que siempre había soñado. Nos conocimos en la universidad y rápidamente conectamos. Era inteligente, divertida, y lo mejor de todo, me entendía de una manera que nadie más lo hacía. Después de un tiempo, decidí presentarla a mi familia, y aunque al principio todo parecía normal, las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil. Mi hermano menor, Javier, siempre había sido el favorito de mis padres. Era el típico chico carismático que todos adoraban, pero también tenía una personalidad egoísta y narcisista que yo conocía muy bien. Desde el primer momento, noté cómo Javier mostraba interés en Lucía. Hacía comentarios halagadores sobre su aspecto, intentaba insertarse en nuestras conversaciones y buscaba cualquier excusa para acercarse a ella. Al principio, pensé que solo estaba siendo amistoso. Pero pronto quedó claro que sus intenciones iban mucho más allá. Una tarde, mientras cenábamos en casa de mis padres, Javier no dejaba de interrumpir a Lucía para llamarle la atención. Mis padres, en lugar de frenarlo, parecían divertidos. Incluso mi madre soltó un comentario que me hizo sentir incómodo: Lucía, deberías haber conocido a Javier primero. Es un encanto, ¿verdad? El comentario me enfureció, pero lo dejé pasar. Pensé que no valía la pena hacer una escena. Sin embargo, las cosas tomaron un giro drástico un par de semanas después. Un día, mis padres me llamaron para hablar seriamente. Nos sentamos en la sala, y mi madre comenzó diciendo: Daniel, creemos que no estás viendo las cosas con claridad. Lucía no es la persona adecuada para ti. Me quedé paralizado. No entendía a qué se referían. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando soltaron la bomba. Mi padre tomó la palabra. Javier está enamorado de Lucía. Creemos que sería mejor para todos si tú te alejaras y dejaras que ellos tengan una oportunidad juntos. La incredulidad me golpeó como un ladrillo. ¿Cómo podían pedirme algo así? ¿Me están diciendo que deje a mi novia para que mi hermano pueda estar con ella?, pregunté, mi voz subiendo de tono. Es lo mejor para la familia, dijo mi madre, con esa tranquilidad que solo hizo que mi rabia aumentara. ¿La familia? ¿Esto es lo que entienden por familia? ¿Pedirme que renuncie a mi felicidad para satisfacer a Javier? La discusión se volvió intensa rápidamente. Mis padres insistieron en que era mi responsabilidad hacer este sacrificio por el bien de mi hermano, argumentando que él era más compatible con Lucía y que yo podía encontrar a alguien más. No podía creer lo que estaba escuchando. Decidí que no iba a ceder. No pienso dejar a Lucía, y mucho menos por Javier, les dije, firme. Me fui de la casa ese día, convencido de que Lucía y yo podíamos superar cualquier obstáculo. Pero lo que no sabía era que mis padres tenían otros planes. Poco a poco, comenzaron a manipular la situación. Hablaron con Lucía, diciéndole que yo no era lo suficientemente bueno para ella, que Javier podía ofrecerle una vida mejor. Al principio, Lucía me defendía, pero sus actitudes comenzaron a cambiar. Se volvió más distante, menos cariñosa. Finalmente, llegó el día en que ella me pidió hablar. Daniel, no puedo seguir contigo. Creo que tus padres tienen razón. Esto no va a funcionar. Sus palabras me destrozaron. Intenté razonar con ella, explicarle que mis padres estaban manipulándola, pero no quiso escuchar. Y lo peor de todo, semanas después, me enteré de que había comenzado a salir con Javier. Fue el golpe más duro que había recibido en mi vida. Mi propia familia me había arrebatado a la persona que más amaba. Después de eso, tomé la decisión de irme. Dejé la ciudad y corté todo contacto con ellos. Necesitaba alejarme para sanar, para reconstruir mi vida lejos de las personas que me habían traicionado de la manera más cruel posible. Después de aquella traición, me fui de casa con nada más que una maleta y la firme decisión de no volver jamás.
Me mudé a una ciudad a varios kilómetros de distancia, donde nadie me conociera y donde pudiera empezar desde cero. El dolor era casi insoportable al principio. Había perdido no solo a la mujer que amaba, sino también a mi familia, las personas que se suponía que debían apoyarme en todo momento. Los primeros meses fueron duros. Vivía en un pequeño apartamento, trabajaba largas horas en un empleo que apenas cubría mis gastos, y las noches eran lo peor. Pasaba horas pensando en lo que había sucedido, repasando una y otra vez las conversaciones con mis padres y con Lucía. La rabia y la tristeza me consumían, pero sabía que no podía permitirme hundirme. Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Empecé a ahorrar dinero y a buscar oportunidades que realmente me apasionaran. Encontré un trabajo en una empresa de diseño gráfico, algo que siempre había querido hacer, y poco a poco me fui ganando el respeto de mis compañeros y superiores. Finalmente, sentí que tenía una dirección en la vida, algo que nadie podría quitarme. Los recuerdos de mi familia y de Lucía seguían presentes, pero eran como sombras que poco a poco se desvanecían. No tenía contacto con ellos. Había bloqueado sus números y eliminado cualquier conexión en redes sociales. Lo que más me dolía era que, durante esos años, ninguno de ellos intentó buscarme para disculparse. Era como si realmente creyeran que habían hecho lo correcto, y eso solo reafirmaba mi decisión de mantenerme lejos. Sin embargo, a pesar de la distancia, de vez en cuando escuchaba rumores sobre ellos. Un amigo en común me contó que Lucía y Javier se casaron un par de años después de que me fui, y que tenían 3 hijos. Al principio, esa noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero luego sentí, nada. Había pasado tanto tiempo que ya no me afectaba como antes. Mientras tanto, yo seguía construyendo mi vida. Eventualmente, abrí mi propia empresa de diseño gráfico, y con el tiempo, me convertí en un pequeño empresario exitoso. Me rodeé de amigos que me apoyaban, y aunque no tenía una relación seria, disfrutaba de mi libertad y de las cosas que había logrado por mi cuenta. Fue entonces, años después, cuando el pasado decidió alcanzarme. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Al principio, pensé en ignorarla, pero algo me dijo que debía contestar. ¿Daniel?, preguntó una voz que reconocí de inmediato. Era mi madre. El sonido de su voz me hizo sentir una mezcla de emociones, enojo, sorpresa, y una pizca de curiosidad. Habían pasado años desde la última vez que hablamos. ¿Qué quieres?, respondí, intentando mantener la calma. Necesitamos verte. Es importante, dijo, su voz temblorosa. Solté una risa amarga. ¿Importante? ¿Como lo importante que era para ustedes destruir mi vida? Ella suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta. Sabemos que cometimos errores, Daniel. Pero esto es serio. Tiene que ver con Lucía y Javier. Mi curiosidad se encendió, aunque traté de no mostrarlo. ¿Qué pasa con ellos?, pregunté, con tono neutral. Javier ya no quiere estar con Lucía. Están separados, y ella está pasando por un mal momento. Tiene 3 hijos que mantener y, bueno, creemos que sería lo mejor si tú volvieras con ella. La incredulidad me dejó sin palabras durante unos segundos. ¿Perdón?, dije finalmente, asegurándome de que había escuchado bien. Ella todavía te quiere, Daniel. Siempre lo ha hecho. Fue un error dejarte, y ahora necesita tu ayuda. Una risa sarcástica salió de mi boca antes de que pudiera evitarlo. Déjame ver si entiendo. Me destruyeron, me obligaron a perderlo todo para que Javier pudiera estar con ella, y ahora que él ya no la quiere, ¿esperan que yo regrese como si nada? Sabemos que esto es mucho pedir, empezó mi madre, pero la interrumpí. No. No tienen idea de lo que están pidiendo. Corté la llamada, mi corazón latiendo con fuerza. No podía creer el descaro de mis padres. ¿Cómo podían pensar que yo aceptaría algo así después de lo que hicieron? Esa noche, recibí más llamadas de mi madre, mi padre e incluso de Lucía. Todas ignoradas. Pero sabía que esto no iba a terminar tan fácilmente. 2 días después, aparecieron en mi oficina. No sé cómo consiguieron la dirección, pero ahí estaban, mis padres, parados frente a mí como si nada hubiera pasado. Daniel,
Por favor, escúchanos, dijo mi padre, con un tono casi suplicante. No tienen nada que decirme que quiera escuchar, respondí, manteniéndome frío. No es solo por Lucía, es por los niños. Ellos no tienen la culpa de nada. La mención de los niños me hizo apretar los puños. Esos niños son de Javier. No tengo ninguna obligación con ellos. Mi madre comenzó a llorar, y mi padre intentó calmarla. Pero yo estaba completamente decidido. Quiero que se vayan. Y si vuelven a acercarse a mí o a mi oficina, voy a tomar medidas legales. Se fueron después de varios minutos de súplicas, pero mi paciencia había llegado a su límite. Esa misma tarde, contacté a un abogado y tramité una orden de alejamiento contra mis padres, Javier y Lucía. No iba a permitir que volvieran a entrometerse en mi vida. Habían elegido a quien apoyar años atrás. Ahora, yo estaba eligiendo mi paz. Después de la visita inesperada de mis padres a mi oficina, algo en mí se reafirmó. No iba a permitir que volvieran a pisotear mi vida, no ahora que había trabajado tan duro para reconstruirla. La llamada de atención que representó esa visita fue suficiente para que tomara medidas más drásticas. Ese mismo día, presenté una solicitud de orden de alejamiento contra mis padres, mi hermano y Lucía. No era una decisión fácil, pero sabía que era la correcta. Los días siguientes fueron un recordatorio constante de cómo el pasado puede intentar perseguirte incluso cuando crees haberlo dejado atrás. Aunque había bloqueado sus números, mis padres buscaron formas alternativas de contactarme. Mensajes a través de conocidos, cartas que dejaban en la puerta de mi oficina, incluso intentaron llegar a través de redes sociales. Cada intento era más desesperado que el anterior, pero yo me mantuve firme. A través de un conocido, supe que Lucía estaba realmente en una situación difícil. Javier había dejado la relación hacía meses y no quería saber nada de los niños. Mi hermano, el favorito, había demostrado ser el mismo egoísta de siempre, dejando atrás a su familia como si fueran un accesorio desechable. No me sorprendió. Lucía, por su parte, había intentado mantenerse a flote. Estaba trabajando en un empleo mal pagado mientras cuidaba a los 3 hijos que tuvo con Javier. Según me contaron, había mencionado varias veces que lamentaba lo que me hizo, que siempre había sentido algo por mí y que deseaba una segunda oportunidad. Pero esas palabras, aunque sonaban sinceras, no significaban nada para mí. Por las noches, a veces reflexionaba sobre cómo habría sido mi vida si no hubiera pasado todo esto. Quizás aún estaría con Lucía, quizás habría tenido una familia con ella, quizás seguiría soportando las manipulaciones de mis padres. Pero cada vez que pensaba en eso, me recordaba que lo que hicieron fue una traición irreparable. El día en que se aprobó la orden de alejamiento sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente tenía un recurso legal que protegía mi espacio y mi paz, y tristeza porque, en el fondo, no debería haber llegado a ese punto. Era mi familia, las personas que se suponía debían apoyarme y cuidarme, quienes me habían empujado a tomar esa decisión. Mis padres intentaron desafiar la orden. Según supe, intentaron argumentar que todo lo que hicieron fue por el bien de la familia. Pero nadie les creyó. La orden se mantuvo, y aunque eso no los detuvo de intentar buscarme a través de terceros, sus esfuerzos se volvieron inútiles. Había cortado todos los lazos con ellos, y no pensaba volver atrás. Por Lucía, no sentía más que indiferencia. Lo que una vez fue amor ahora era un recuerdo lejano, enterrado bajo capas de traición y decepción. Sabía que su vida no era fácil, pero también sabía que eso no era mi responsabilidad. Ella había elegido su camino, y ahora estaba viviendo las consecuencias de esas elecciones. A medida que pasaron los meses, el ruido comenzó a disiparse. Mis padres y Lucía dejaron de buscarme, y mi vida volvió a su curso normal. Me enfoqué en mi trabajo, en mis amistades, y en disfrutar de las pequeñas cosas que antes daba por sentadas. Cada día me recordaba que mi felicidad dependía de mí, no de las expectativas o manipulaciones de otros. En algún punto, me di cuenta de que no sentía odio hacia ellos. No los perdoné, pero tampoco los odiaba. Simplemente ya no tenían un lugar en mi vida ni en mi corazón. Había cerrado ese capítulo de forma definitiva, y aunque las cicatrices seguían ahí, ya no dolían. Pasaron unos meses desde que todo quedó en silencio. Finalmente, sentía que podía respirar sin que las sombras del pasado me persiguieran. Sin embargo, como si el universo no pudiera soportar verme en paz,
Lucía regresó. Todo comenzó una tarde cuando estaba saliendo de mi oficina. La vi a lo lejos, parada junto a la puerta del edificio, con el rostro marcado por el cansancio y la desesperación. Llevaba un abrigo que parecía demasiado grande para su figura, y su postura era la de alguien que no sabía si debía quedarse o huir. Cuando me vio, corrió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. «Daniel, por favor, escúchame», dijo con la voz temblorosa. No respondí. Simplemente la miré, sintiendo una mezcla de incredulidad y cansancio. ¿Realmente había venido después de todo lo que había pasado? Sé que no merezco tu tiempo, pero no tengo a dónde más ir, continuó. Javier me dejó. Se fue sin decir nada, me abandonó con los niños, y no sé qué hacer. Su confesión no me sorprendió. Conocía a mi hermano mejor que nadie, y sabía que era exactamente el tipo de persona que huía cuando las cosas se ponían difíciles. Pero eso no cambiaba nada para mí. ¿Y por qué crees que eso es mi problema, Lucía? Respondí con frialdad. Ella dio un paso hacia mí, juntando las manos como si estuviera rogando. Daniel, sé que te hice daño. Sé que lo que hice estuvo mal, pero, lo lamento tanto. No hay un día en que no piense en lo que perdí, en lo que podríamos haber tenido. Sus palabras caían sobre mí como una lluvia débil que intentaba calar en una armadura gruesa. Había aprendido a blindarme contra estas emociones, y no iba a permitir que su arrepentimiento cambiara las cosas. Lo que perdiste fue tu elección, Lucía. Elegiste a Javier, elegiste traicionarme y ahora estás viviendo con esas consecuencias. No esperes que sea yo quien arregle tu vida. Ella comenzó a llorar, y aunque había un tiempo en el que su llanto habría partido mi corazón, ahora no sentía nada más que una distante indiferencia. Los niños no tienen la culpa, dijo entre sollozos. Ellos no pidieron esto. Ellos no deberían pagar por los errores de sus padres. Sus palabras me hicieron apretar los dientes. Sí, era cierto que los niños no tenían la culpa, pero tampoco era mi responsabilidad. Ellos eran los hijos de Javier y Lucía, no míos. No pienso involucrarme en esto, Lucía. No soy su padre, y tú dejaste claro hace años que no querías que fuera parte de tu vida. No voy a sacrificar mi paz para salvarte de las decisiones que tomaste. Ella cayó de rodillas frente a mí, ignorando las miradas curiosas de las personas que pasaban. Por favor, Daniel. Haré lo que sea. Trabajaré, cuidaré de ti. Solo dame una oportunidad. La escena era patética, pero no podía sentir lástima por ella. Había tenido todo el tiempo del mundo para reflexionar, para arreglar las cosas antes de que se desmoronaran, pero no lo hizo. Levántate, Lucía. No voy a ceder. Ella se quedó en el suelo unos segundos más, como si esperara que mi corazón se ablandara, pero finalmente se puso de pie. ¿Realmente no puedes perdonarme?, preguntó con la voz rota. La miré directamente a los ojos, asegurándome de que entendiera cada palabra que iba a decir. No, Lucía. No puedo. Y no es porque no crea en el perdón, es porque ya no siento nada por ti. Lo que teníamos murió el día en que me traicionaste, y nada de lo que digas o hagas cambiará eso. Ella bajó la cabeza, derrotada, y dio un paso atrás. Lo lamento tanto, susurró antes de darse la vuelta y caminar lentamente hacia la salida. Me quedé ahí, viendo cómo se alejaba, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. No porque la quisiera de vuelta, sino porque era la confirmación de que había tomado la decisión correcta al alejarme de todo. Esa fue la última vez que vi a Lucía. Nunca supe qué pasó con ella ni con los niños, y aunque espero que hayan encontrado una forma de salir adelante, no permití que eso se convirtiera en mi carga. Esta experiencia me enseñó que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces, perdonarte a ti mismo por haber amado a las personas equivocadas es suficiente.